Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí pendientes, obedientes, juiciosos para escuchar la preciosa palabra de Dios, para que Dios nos siga hablando, guiando, dirigiendo hacia la verdad y podamos seguir creciendo espiritualmente. Les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer del 1 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias por tu preciosa palabra, gracias por lo que nos quieres hablar, seguir diciendo en esta noche. Aquí, como siempre, disponemos nuestros corazones para que esta palabra caiga en buena tierra y dé ese fruto que tú quieres que dé, Señor, para bien, en obediencia a tu preciosa palabra. Que seamos oidores y también hacedores de tu preciosa palabra y callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo. Gracias por tu sabiduría, Espíritu Santo, y por darnos la correcta interpretación de tu palabra a todos. Así que gracias por usarme como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me para esta palabra es firmes en Dios. Firmes en Dios. Esa firmeza que habla aquí es que estemos firmes en sus caminos, firmes en obediencia a sus mandamientos. Que no importa lo que pase, lo que suceda, nada nos haga ceder o caer ante el mal, ante el pecado. Sino que estemos siempre firmes en los caminos de Dios, en la obediencia a Él. ¿Por qué? Porque lo conocimos a través de nuestra fe en Jesucristo. Porque Jesucristo se reveló a nuestras vidas, en nuestros corazones, y Él está. Se supone que Jesucristo está en nuestros corazones, ¿cierto? Y el mismo Señor Jesucristo, cuando está en nuestras vidas, es el cimiento, es la base firme para que lo que construyamos nosotros, para lo que hagamos, esté firme contra cualquier ataque del mal. Estemos firmes para no ceder ante el enemigo y volver otra vez al pecado y a la maldad. Amén. Jesucristo es la clave y la base de todo. Así que en el libro también de Mateo capítulo 7, vamos a leer los versículos del 24 al 27, nos dice así la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí, como lo vemos, ¿quién es la roca? Cristo. Aquí en 1 Corintios nos dice y la roca que lo seguía, que era Cristo.
Jesucristo es la piedra, la roca principal del ángulo. Es la piedra base para que construyamos, para que edifiquemos nuestras vidas. Sin Cristo, lo que hagamos es fácilmente destruido por el mal. No es firme, en pocas palabras. Vendrá el enemigo con fuertes vientos, con ríos, con ataques para destruir lo que hemos hecho o lo que supuestamente hemos construido en Dios. Pero si no fue en Dios realmente, eso caerá. No estará firme. Pero para ello necesita el enemigo hacer que la persona desobedezca los mandamientos de Dios. O sea, que caiga de la firmeza en la que está obedeciendo a Dios. Cuando una persona cae de esa firmeza, en desobedecer a Dios, también el enemigo entra y barre porque viene con ímpetu, con todo y a destruirlo todo. Entonces vienen esos fuertes vientos, esos ríos impetuosos que van a ir contra aquella casa que si no está fundada en la roca, que son las personas que tenemos a Cristo y que oímos su palabra y la obedecemos, como el Espíritu de Dios nos guía, con una correcta interpretación, vemos firmeza. Habrá una firmeza, pero tremenda en nuestras vidas. Un fortalecimiento y una firmeza que no importa lo como sople el diablo, no importa lo que hagan contra nosotros, no cederemos ante el mal, estaremos siempre firmes. Amén. Por eso el diablo sabe que mientras nosotros tengamos a Cristo como nuestra base principal, que tengamos nuestra fe en Él y que le obedezcamos sus mandamientos, el diablo no nos puede hacer nada. Atacará, molestará, hará por cualquier lado todo, pero no podrá contra nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Porque estamos firmes en Cristo. Pero aquí Dios nos advierte en este primer pasaje que vimos, de 1 Corintios 10, que debemos mirar, examinar esto, lo que le pasó a los israelitas en el desierto, para que no nos suceda lo mismo a nosotros. Y estas cosas le sucedieron como ejemplos para que nosotros no hagamos como ellos hicieron, ni nos pase como a ellos les pasó. No es para juzgar ni criticar a Israel, sino es para no hacer como ellos. Es un ejemplo que quedó ahí escrito, que quedó ahí plasmado, que dijo, mire, si tú te quiere ir mal, si quieres que te vaya mal, coge por este camino. Si te quiere ir bien, el camino es Jesucristo. Amén. Ya depende de cada uno de nosotros, de nuestras decisiones. Pero aquí dice, para que ustedes no vayan a codiciar cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, como según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Una de las cosas que más ataca al enemigo es con codicia, con idolatría. También con fornicación, y todo eso va muy ligado. Y también dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Fornicación. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mejor dicho, varias cosas que aquí nos dice el Señor, que no caigamos de la firmeza de Cristo, que no nos apartemos de Él y que no desobedezcamos a sus mandamientos, porque hay un enemigo que querrá atacar nuestras vidas para que desobedezcamos. O sea que cuando la persona desobedece, cayó en desobediencia. Y si cayó, le da lugar al diablo para venir y destruir. ¿Ven? Por eso dice en el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Un ejemplo es como una persona que quiere no engordarse, quiere permanecer en un estado físico óptimo, bueno. Entonces dice, pues mira cómo comes
mira cómo estás haciendo para que eso no suceda, ¿cierto? Para que no caigas en obesidad, en sobrepeso. Tienes que mirar qué estás haciendo. Tienes que ponerle diligencia y disciplina a lo que estás haciendo. ¿Quién? Digan, yo, no los demás. Digan, soy yo el que tengo que disciplinarme. Y empieza el Señor a decir, ¿ya estás mirando por ti? Mira por ti. ¿Está tu fe puesta en Jesucristo, que es la roca? ¿Estás edificando en Cristo? ¿Estás en obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Todo lo que haces es basado en la obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Tu trabajo es basado en la obediencia a los mandamientos de Dios? ¿En los caminos de Dios? ¿Todo lo que haces es basado en agradar a Dios o no? Si no es así, entonces esa persona no tiene como base a Cristo. Y lo que construya y aparentemente, entre comillas, le vaya bien, porque en el mundo hay un enemigo que ofrece muchas cosas. Y te ofrece el mundo a todos. ¿Y de qué me sirve que me gane el mundo entero y que mi alma se pierda, cierto? Eso es lo que quiere el enemigo. Ven, te ofrezco, ven, te doy todo esto para distraer, para que la persona no busque a Jesucristo, no busque a Dios, no se fortalezca en el Señor Jesucristo. No deje obrar a Cristo en su vida y no tenga conocimiento de la palabra de Dios. Porque sabe el diablo que va a ser destruido si no tiene conocimiento de Dios. Entonces, una de las cosas que va a procurar el enemigo, Satanás, es que el mundo entero, que las personas de este planeta Tierra no tengan conocimiento de Dios, de su palabra. Los va a distraer de todas las maneras posibles para que la persona no lea la Biblia, no estudie, no memorice, no obedezca los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. Porque él sabe lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, la parte A del versículo. Amén. Sabe perfectamente el diablo eso y dice, yo los podré destruir mientras no tengan conocimiento, mientras los mantenga ignorantes del conocimiento de Dios. Mientras se crean muy inteligentes y más sabios que Dios. Porque tienen carreras, profesiones y mucha cultura y mucho estudio. Pero no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Profesaron ser sabios, pero se hicieron fue necios, dice el Señor. Amén. Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se entenebreció. Eso es lo que nos dice en el mundo lo que pasa. Y unas personas muy estudiadas, pero más apartadas de Dios. No quiere decir que no estudies, que no te prepares. Pero sin el conocimiento de Dios, ese estudio, esa preparación, se puede desviar muy fácilmente hacia el mal. Hacia el engaño, hacia la mentira. Y la persona se cree que sabe mucho. Y realmente va a ser fácilmente destruido. Entonces se casan. Y el diablo dice, miren tiene alto estudio, tiene alta cultura, tiene plata, pero no sabe que le voy a destruir su matrimonio y sus hijos. Mírenlo tan feliz que está, pero no sabe cómo lo voy a hacer sufrir y cómo voy a hacer que se odien ahorita que se están amando. Y les voy a hacer que prometan ante Dios que van a estar toda la vida juntos, que prometan muchas cosas y después se separan y se divorcian. Y después terminan insultándose y odiándose. ¿Sabe cómo es el plan del diablo? ¿O no es así? ¿Y por qué? Porque a la persona le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Por qué fue destruido su matrimonio? Diga, le faltó conocimiento de Dios. El plan del diablo es que la persona no oiga la palabra de Dios. No tenga fe casi en Jesucristo, en Dios, sino que se base más en su sabiduría humana, en su capacidad humana, y no
en Dios. Entonces el mismo mundo empieza a sacar a Dios de muchas cosas, de los colegios, de las universidades, del deporte, de aquí hombre, no, de aquí Dios no, aquí religión no, pero no es religión, es que no estoy hablando de religión, estoy hablando de Dios, de Jesucristo. Amén. Entonces empiezan a sacar a Dios de todo. Ah, usted va a orar, aquí va a hacer, ay no, mira, aquí usted no. Y no saben lo que están haciendo. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ceguera en la que estábamos en un tiempo! Pero que ahora Jesucristo vino y nos abrió el entendimiento, nos quitó esa ceguera y nos hace ver con claridad cómo el enemigo quiere que permanezcamos en ignorancia. Es como un dictador en un país. Quiere que el país ande en ignorancia de las leyes para que el dictador pueda hundirlos, quitarles. Y cuando los ve así que ya están como medio bravos, les da alguito como para contentarlos y ya. Y digan, traemos un gran gobernante. Y no, es un dictador que se está aprovechando de ellos. Y lo que más quiere ese dictador, ¿sabe qué es? Que el pueblo sea ignorante. No es más. De la política, de las leyes gubernamentales. Asimismo pasa con Dios. El enemigo no quiere que nosotros conozcamos la ley de Dios, los mandamientos de Dios que están por encima ampliamente de las leyes gubernamentales. Es por donde nos debemos regir, es por la ley de Dios, por la palabra de Dios. Y entonces el diablo va a procurar con todo que la persona no lea, no estudie, no se prepare en la palabra de Dios. Que no tenga conocimiento, que sea un ignorante de esto. Qué pena, pero no soy ignorante, soy muy capacitado, muy preparado. Sí, lo felicito, si usted es muy preparado, sí tiene toda la razón. Pero en la palabra de Dios, no. Personas muy cultas y ni siquiera saben cómo buscar un libro en la Biblia. Una ignorancia de las Escrituras impresionante. Tienen la Biblia ahí, pero no la conocen, no la leen. Porque hay un enemigo que influencia de tal manera que hace ver a la persona que eso no es tan importante. No lo hace ver como muy importante leer la Biblia o orar, ¿cierto? Entonces por eso Dios empieza a decir, hijo mío, mira cómo estás. El que piensa estar firme, ¿tú quieres estar firme en mis caminos? ¿Tú quieres ser una persona que obedece mis mandamientos? Sí. Entonces mira cómo estás. El que piensa estar firme, mire cómo está, cómo anda. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga, perdón. Mira cómo está andando para no caer. Amén. ¿Y cuántas veces podemos llegar a caer en cosas? Porque el mundo tiene una influencia fuerte. Y aquí es donde Dios nos empieza a hablar y a decir, hijo mío, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está ahí. O almas adúlteras, hay que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Todo aquel que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces el mundo tiene su influencia. La gente, muchas personas el enemigo va a influenciarnos a través de muchas ideologías, de muchas personas y especialmente de lo que oímos. Ojo, de lo que oímos. Está bien que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. La fe viene por el oír y oír ¿qué? La palabra de Dios. Por eso es que el diablo no quiere que oigamos una palabra sana, doctrina sana. Cuando tú oyes doctrina sana, lees la palabra de Dios y escuchas doctrina sana, ¿sabe qué va a pasar? Que crece tu fe. Vas a crecer. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y el enemigo lo sabe, entonces va a procurar que tú no oigas doctrina sana, sino doctrina torcida. O ni siquiera doctrina, sino que empieces a escuchar un montón de cosas que parecen bonitas, que parecen buenas, pero que sacan a Dios. Amén.
Entonces, donde va a procurar más desviar es a través de lo que oímos. Mire, por eso en el libro de Hebreos, capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, o sea, caigas de la firmeza en que estás. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, este es el versículo 4 también. Amén. Pero como vemos acá, Dios nos pide, quiero que con más diligencia atiendas a lo que has oído. No sea que te deslices, porque hay un enemigo que está atacando un bombardeo impresionante de información en internet, en televisión, en amigos, conocidos, influencia de estudios, por ejemplo, la metafísica, el positivismo, todo eso, pero que saca a Dios. Y eso que están oyendo suena bonito, algunas cosas suenan muy bonitas, pero no son la verdad. Y son desviaciones. Y esa persona se puede deslizar y caer porque se descuidó. Por eso, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Mira cómo estás haciendo. Ten cuidado con lo que oyes, con lo que lees. Ten cuidado, mucho cuidado con eso. Por eso en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a leer del 15 al 18, nos dice así la palabra de Dios. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Espectacular, ¿no? Hay algunas cosas difíciles de entender, pero que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, así como las otras escrituras, dice. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que se dejen arrastrar por ese error de los inicuos y caigas de la firmeza, de lo que has oído por estarte descuidando, porque ya no eres diligente en buscar a Dios. Por eso esa firmeza se gana con disciplina, esa firmeza se gana en oración todos los días, en lectura de la palabra todos los días, en una constante oír la sana doctrina. Pedirle al Espíritu de Dios que me guíe siempre a la verdad. Esa comunión íntima con Dios todo el tiempo. Amén. Me lleva a no ceder, a no caer de la doctrina correcta que Dios quiere que nosotros tengamos. Y no que la persona crea que está obedeciendo a Dios y resulta que está en desobediencia. Por eso una de las cosas que termina diciendo en 1 Corintios 10, el versículo 14, dice, por tanto, termina concluyendo, por tanto, amados, huid de la idolatría. ¿De dónde nos pide Dios que huyamos? ¿Por qué? Solo hay dos partes donde Dios nos dice que huyamos. Dice, huid de la fornicación, en 1 Corintios 6, 18, y en esta, 1 Corintios 14, dice, huid. Dice primero, el que piense estar firme, mire que no caiga.
Después dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos, como les hablo. Miren, entiendan eso. La idolatría es lo que más va a torcer al ser humano. Es lo que corrompe al ser humano. La idolatría daña el corazón y la visión, el entendimiento de la persona. Se enceguece, se ensordece, no entiende lo que está haciendo y empieza a pecar y no lo ve como pecado. Entonces por eso Dios nos advierte que no idolatremos como algunos de ellos idolatraron. Se sentaron a beber y a comer, a rumbear, a tomar. La idolatría trae todo eso, festividades donde hay tragos, rumbas y desórdenes sexuales. Y no solo sexuales, sino en todo lo violencia. Detrás de la idolatría hay mucha festividad, mucho festejo, mucha rumba. Por lo general, ¿no? Pero que conlleva esa la fornicación, que conlleva el desorden sexual, que conlleva a la violencia, a la agresividad, que conlleva a que la persona se desoriente, se vaya por un camino incorrecto. Así que Dios dice, no practiques la idolatría, hijo. No lo hagas. Yo soy espíritu y los que me adoran en espíritu en verdad es necesario que adoren. Ven y búscame, no necesitas mirar ante una estatua, nada. Solo en espíritu y en verdad. ¿Cuánto lo creemos? Y cuando lo hacemos, ¿sabe qué va a pasar? Lo correcto. Que vamos a estar, digan, firmes. Esa idolatría lleva a muchas otras cosas. Esa idolatría, ese pecado, lleva un montón de cosas que lo que hicieron los israelitas, que tentaron al Señor, que lo provocaron a ira. ¿Sí? Y que lo llevaron a fornicar y a tentar a Dios. A pedir cosas que Dios les podía dar, pero como retándolo, atentándolo. ¿Será que podrás darnos carne? Porque solo maná, ya estoy cansado de eso. Y empezaron a tentar al Señor y a murmurar en sus tiendas. ¿Por qué nos trajo aquí a matarnos? ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? ¿Por qué? Y mires, gigantes, ¿a quién nos van a matar? ¿A quién? En fin, una murmuradera contra Dios, contra los designios de Dios. Que Dios dice, yo escucho todo, yo sé lo que estás hablando, lo que estás diciendo allá en tu intimidad. Hijo mío, eso es pecado, eso es maldad. Y ahí ya se nota que estás caído de la firmeza. O sea que ya no estás bien con Cristo. Se nota que la persona ha abandonado la oración, la lectura de la palabra. Amén. Y Dios aquí pues nos advierte, hijo mío, algunos andarán diciendo cosas erróneas, falsas, y a los cuales no debes oír. En el libro de Proverbios 19:27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cesa de oír eso. ¿Dónde está trabajando el enemigo? Digan. Por lo que vimos. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar? De endulzar el oído para que las personas se aparten de la verdad, que aparten de la verdad el oído y se vuelquen hacia la mentira. Es lo que quiere el diablo. Pero digan conmigo, pero no voy a caer en esa trampa. Voy a estar firme con el Señor. Y yo soy de una de las personas que por medio del Evangelio de Cristo, de la predicación del Evangelio, de la sana doctrina, vamos a hacer que no caigan de esa firmeza. Por eso el Señor nos empieza a decir, hijo mío, tú que estás firme, tú que estás hablando correctamente la palabra de Dios, te estás firme en los mandamientos de Dios y en los caminos de Dios, que no me has vuelto atrás y que estás firme, que no te has dejado influenciar del mundo.
sino que el mundo dice, ellos se conviertan a ti, tú no a ellos. Amén. Y la influencia puede ser fuerte de amigos, conocidos, familiares, personas que amamos mucho, queremos mucho, y la influencia puede ser fuerte a tal punto que la persona cede y desobedece a Dios por agradar a esas personas. ¿Cierto? Y Dios dice, ¿por qué me estás agradando a estas personas? Y no me estás agradando a mí. Te estás dejando influenciar, estás cayendo de la firmeza. ¿Por qué? Porque te están diciendo fanático, o que te estás exagerando, que estás loco, que estás obsesionado, porque eres firme en el Señor. Tal vez nos dirán esas palabras por ser firmes. Un fanático es el que golpea a otros porque no obedecen los mandamientos de Dios y los quiere obligar a la fuerza, a la brava. Ese es un fanático. Pero que yo quiera obedecer los mandamientos de Dios y no me deje influenciar de los demás, eso no es fanatismo. Eso es ser radical, ser firme. Amén. Yo no te voy a obligar, pero tampoco me voy a dejar convencer de volver atrás, de estar otra vez en desobediencia a Dios. Amén. Solo por agradar a los demás. Yo no estoy aquí como siervo de Dios, como instrumento útil de Dios para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y cuando agrada a Dios, termino también con el tiempo agradando a los demás. Amén. Así que Dios te dice hoy, hijo mío, firme, firmeza. Necesito firmeza. ¿Cómo se van a convertir los demás si tú no estás firme? Si te influencian fácilmente y tú les das palabritas tibias, en vez de decirles, eso es pecado, esto es maldad, les sales con palabras tibias, suaves, que provocan el desorden. ¿Por qué vemos eso? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Nosotros debemos ser firmes en obedecer a Dios. Y eso es fácil por fe. Necesitamos tener al Señor bien en nuestros corazones. Y eso se requiere de oración, mucha oración en la intimidad. Una de las cosas que el diablo más va a atacar también es la oración. Y va a atacar en lo que oigamos. Quiere que nosotros no oigamos a Dios, por eso no quiere que oremos. Porque cada vez que tú oras y persistes y eres juicioso en oración y persistes y no desmayas, llegará un momento en que oirás a Dios. Amén. A Jesucristo, su Santo Espíritu. Pero si oras y ya me cansé, ya no voy a seguir. Yo no escucho, no pasa nada. Ya. Creen que no, y Dios sí está escuchando. Solo es el diablo que no quiere que ores porque sabe que si oras, te fortaleces, estarás firme contra los ataques del diablo, contra las tentaciones. Entonces el enemigo va a venir a tentar. Mire lo que también por eso nos dice el Señor que oremos en el libro de Mateo 26:41, que nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que el que no ora, el diablo se lo devora. Personas que se apartan de la oración y del conocimiento y de la lectura de la palabra, del estar queriendo escuchar a Dios, porque cada vez que tú lees la Biblia, digan, estoy escuchando a Dios. Dios me está hablando. Hasta que llegue un día en que lo puedas escuchar también bien. Y puedas tener una correcta interpretación de lo que estás leyendo. Amén. Entonces, qué bonito es la oración, ¿no creen ustedes? El enemigo va a atacar eso también, para que no ores. Para que lo que escuches son cosas indebidas, doctrinas incorrectas, doctrinas falsas, doctrinas que te alcahueteen tu pecado, que te endulcen el oído y no que te corrijan y que te lleven a la verdad. La doctrina sana es la que llevo.
Entonces la oración me hace crecer espiritualmente, me hace conocer mejor a Dios y me hace encaminarme correctamente y obedecer bien los mandamientos de Dios. Pero una oración guiada por el Espíritu Santo, con la dirección del Señor Jesucristo y su Santo Espíritu en mi vida. Amén. Siempre. Entonces, pidámosle eso al Señor, porque una de las cosas con que va a ser el enemigo es para hacernos caer en la tentación, ¿cierto? Él va a venir a tentar. Por eso en la porción con la que empezamos, dice después del versículo 12 de 1 Corintios 10, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Entonces el enemigo va a venir a tentar. Y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Pero qué sirve orar? Muchísimo, créeme. Eso sí que vale la pena. Orar. Yo no he vuelto atrás es porque estoy permanentemente con Dios. Tengo una comunión constante con Él todos los días. O si no, yo creo que hubiese vuelto atrás hace rato. Si no fuera por Él, por el Señor Jesucristo, ¿qué sería de mí? Es su fuerza, es su poder en mí, es Cristo en mí. Porque yo soy de los que dije: si estoy con Cristo no vuelvo atrás. Yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y Dios me regaló una salvación tan grande que no merecía, que la voy a cuidar como un tesoro. Y hay algunos que se están descuidando, que se quieren divorciar porque el diablo vino a destruir su matrimonio y se van a divorciar. Y no saben lo que están haciendo, faltos de entendimiento. No comprenden que es puro ataque del mal del enemigo, tentación. Y que el diablo está destruyendo lo que Dios unió. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre, dice la palabra de Dios. Amén. Viene a destruir tus finanzas, viene a destruir tu salud, viene a destruir tus emociones, viene a destruir todo. Pero Jesucristo vino fue a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Así que tenemos a Cristo. Esa es la buena noticia. Pero la tentación viene. Y Jesucristo en Mateo 4, del 1 al 11, fue tentado y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Amén. Y Jesucristo nos dio la clave para repeler la tentación. Es con palabra de Dios. Diga: el que no sepa palabra de Dios, ¿cómo repelerá la tentación? El diablo vino a tentarlo y Jesucristo lo repelió. Fue con palabra de Dios, la espada del Espíritu. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Si no sabes palabra, falta de conocimiento hace que se pierdan. ¿De qué sirva que conozcas, que seas una eminencia, un doctor o un ilustre, pero no tienes conocimiento de la palabra? Y viene el enemigo a destruir tu casa. ¿Qué te sirvió ese conocimiento? Para lo espiritual no te sirve. Amén. Para con lo espiritual, los ataques del diablo, ese conocimiento no sirve para nada. Lo único que sirve es la palabra de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, es su nombre poderoso. Amén. Y cuando entendemos eso, pues nos preocupamos por la palabra de Dios. Por oír palabra. Por eso 2 Timoteo 4, del 1 al 4 nos dice así la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y hay personas que están con un montón de vientos de doctrina y se van entre cualquier viento de doctrina. Me gustó esta, este me gustó más, este me gustó, y corren por un lado y corren para el otro. Y especialmente como con internet, eso es fácil meterse de un lado a otro.
a escuchar a veces cosas que hasta los confunden. Y Dios te dice, pídeme dirección. No estés picando por aquí, por allá. Hasta algunos se meten en metafísica, positivismo, motivación personal, pero sin Dios, o sea, sacando a Dios. Y empiezan a desviarse, a tener una doctrina incorrecta. Por eso dice, predícales a tiempo y fuera de tiempo, repréndelos, exhórtalos, corrígelos con toda paciencia y doctrina, porque estamos en tiempos que no sufrirán, o sea, que no van a soportar la sana doctrina, sino solo quieren escuchar es prosperidad, que me bendiga Dios, que me dé, que me escuche, que me solucione estos problemas y ya, pero obediencia, santidad, no. Y es lo que quiere Dios. Dios te dice, yo te puedo bendecir es cuando estés en santidad y en obediencia, hijo. No te dejes creer de tanta mentira, tanto engaño. Hasta te van a sacar la plata, pacte por esto, pacte por lo otro y Dios te bendecirá en esto y lo otro. No. Cree en Jesucristo, camina en obediencia y la bendición estará siempre contigo. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor. Ojo, con que si tienes comezón de ir a otras cosas, porque así pasa, a mí me ha pasado, a nosotros nos pasa, que ya se cansan de oír, es que ese pastor regaña mucho, es que ese pastor hay que pura santidad, obediencia, y es una regañadera, yo quiero oír otra cosa, yo quiero eso, y se van y buscan, son otras cosas que los apartan de la verdad. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con esos vientos de doctrina, que algunos corren por ahí, por allá, por todos lados donde va el viento, para allá van. Tengan cuidado. Pídanle a Dios, guíame a la sana doctrina y sé fiel allí donde Dios te ponga. Pero que sea Dios, porque tú tienes buena comunión con Dios y el Espíritu de verdad, Él te guiará a la verdad y te mostrará dónde está la sana doctrina para que seas firme y no te me desvíes y no caigas de la firmeza en que estás, en obediencia, en los caminos de Dios, en esa obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. Y entonces la persona cuando diga, yo estoy con Cristo, estoy con Dios, ahora soy fiel a Dios y fiel a mi esposa. Entonces el diablo dice, miremos a ver qué tan fiel es. Tentémoslo. Y Dios permite que seamos tentados. No que Él nos tiente, sino permite que el diablo nos tiente. Que no tienta a nadie ni es tentado por el mal. Amén. Pero sí permite para que nosotros nos demos cuenta qué tan firmes estamos. Amén. Yo es el que me tengo que dar cuenta. Yo. Si la persona cayó, yo pensaba que estaba firme y mire. Ay, Dios. Mire, me descuidé y vean, ¡pa! ¿Cierto? El que piensa está firme, mire que no caiga. Y entonces es donde empezamos a mirar y a decir, creo que he bajado en oración, creo que he bajado en la lectura de la palabra, en congregarme. Ya no les importa casi la congregarse, no les importa casi. Hoy que está en día la bendición de poderse congregar virtualmente, ya ni eso. Tristemente, casi no lo tienen como algo no prioritario, sino como algo ya muy para de último. ¿Verdad? La palabra. Ay, sí, ¿verdad? La predicación. Y si se le falta eso, oye, mire, el diablo no quiere que oigas la sana doctrina. Él no quiere. Entonces te va a distraer contra mucho trabajo, muchas obligaciones, invitaciones, un montón de cosas para que preciso cuando toque la reunión, escuchar la palabra, preciso la invitación. Entonces tú tienes que elegir, ¿escucho palabra o? Ahí es donde nosotros elegimos. Ahí es donde yo elijo, escojo a Cristo, escojo a Dios. No es que así me digan fanático, así digan lo que digan de mí. Yo escojo a Cristo, yo escojo a Dios. No critico a los que no hagan como yo, pero yo seré ejemplo.
Amén. No de mal, sino de bien. Amén. Porque no voy a caer de esta firmeza en que he estado. Aunque el enemigo ha atacado y ha soplado con fuertes vientos y ríos impetuosos para tumbar nuestro matrimonio, no ha podido porque estamos firmes en la roca. Amén. En oración, en lectura de la palabra, en escuchar palabra y en predicar palabra. Así que no te me descuides en la palabra, no te me descuides en la oración. Sé más diligente y ponte la armadura de Dios. La armadura de Dios está en Efesios 6, del 10 al 18, para que la lean todos allá en su casa, donde dice que empieza el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos el 11 de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y ahí nos dice que nuestra lucha ya no es contra las personas, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Y nos invita a que tomemos toda la armadura de Dios y las partes de las armaduras que son el mismo Señor Jesucristo. Y termina con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nos pide que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Así que Dios te dice, hijo mío, y por sobre todo tomes el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y dice, oír es lo que más te va. Y es donde más el enemigo te va a apartar. Que oigas son amigos malos, consejos malos. Las malas conversaciones y las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Cesa, hijo mío, de oír esas enseñanzas. Y empieza el enemigo por medio del oído, lo que oigas, a apartar. Pero también por el medio del oído podemos ser edificados. Cuando escuchamos palabra y nosotros mismos decidimos, yo prefiero oír palabra de Dios. Y después que escuche palabra de Dios, sí me voy a divertir, me voy a ir a tal cita, me voy a ir a hacer esto y aquello, pero dentro del bien, nunca desagradando a Dios. Amén. Y así somos. Personas que hacemos lo correcto, que aconsejamos, que le decimos al otro, ten cuidado con la idolatría. Mucho cuidado con la idolatría, mucho cuidado con lo que hacen, que esa consulta con los muertos. Eso es consultar a los muertos y es abominable para el Señor. Eso es abominable. Y lo hacen ver como algo chévere, normal, espectacular, y no lo es. Es abominable. Nosotros no podemos participar de esas cosas, sino ser firmes y hacer ver a los demás que eso que están haciendo está mal, es pecado. Así nos llamen fanáticos. Si me pregunta usted por qué no participa eso, porque eso es pecado, eso es maldad. Eso es abominable para Dios y yo no participo de eso. Amén. No te juzgo ni te condeno, pero no participo, firme. Amén. Espiritismos, ni nada de consulta con muertos, ni idolatrías, ni nada de satanismo, nada me podrá apartar del camino de Dios. Por eso en el libro de Hebreos el Señor te dice, hijo mío, yo sé que estás en un cuerpo humano y que necesitas mi ayuda y mi Santo Espíritu. Por eso en Hebreos 4 del 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Digan conmigo, tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo no me socorrerá? No vendrá a mi socorro, a mi ayuda, cuando soy tentado y no me fortalecerá a través de su Santo Espíritu para no ceder y no caer a la tentación por medio de la oración y la lectura de la palabra. Él mismo me empieza a fortalecer para que no ceda, no caiga. El mismo Señor Jesucristo, Él conoce, Él dice que fue tentado en todo, o sea que fue todo, en todo fue tentado. Yo no creo que el Señor Jesucristo ha sido tentado en esto, en el todo, dice en todo, pero sin pecado. Amén. El único que te va a socorrer es Él. No le pidas a nadie más, sino solo a Jesucristo, nuestro Señor. Es el único que te va a socorrer. Es el único que te entiende.
lo que sientes, la tentación, todo, para que soportes y venzas la tentación y no caigas de la firmeza en que estás. Diga, yo estoy bien con Cristo y estaré siempre bien con Él. Estaré firme. Sé que el enemigo tratará con argumentos, con tentaciones muy astutas a hacerme ceder y caer. Pero tengo a Dios que me ayuda para no caer, por muy fuerte que sea el ataque y la tentación. Amén. Estoy firme, digan conmigo, estamos firmes en Cristo. Y por eso termina diciéndonos el Señor en el libro de 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que lo que hacemos no es en vano, tiene recompensa. Digan conmigo, hay gran recompensa por soportar insultos, persecuciones, malos entendidos de otros, porque fuimos radicales en obedecer a Dios. No fanáticos, sino radicales. A mí me han llamado exagerado, fanático, me han llamado loco, me han dicho muchas cosas. Y yo voy allá, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dice, que se conviertan a ellos a ti, tú no a ellos. Amén. Es lo que me diga el Señor, la última palabra la tienes Él. Por algo Dios me puso acá, me puso así, firme. Por eso me llamó, para predicar su palabra. Y yo le he pedido eso al Señor. Si tú me llamas, si tú quieres que predique tu palabra, no quiero volver atrás nunca. Amén. No quiero eso en mi vida. Y ha sido hasta el momento así. No he vuelto atrás. Gracias a Él, al Señor Jesucristo, he estado firme. No me puedo gloriar yo. Es el Señor Jesucristo. Es Él el que está en mí. Y Él es el que me da la fuerza y el poder a través de su Santo Espíritu para permanecer firme. Que han habido ataques fuertes. Ha habido ataques contra nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra salud, el ministerio. ¿Cuántas cosas han venido a ser hemos sido atacados, tentados, pero firmes? Aquí estamos, firmes. Amén, con el Señor predicando su palabra, la sana doctrina. Amén. Y si tú eres de los que estás sintiendo fastidiado con esta doctrina, dile, ¿será Señor que estoy siendo comezón de oír otras cosas? ¿Será que me está fastidiando la sana doctrina? Y no, eso no puede ser así. ¿Será que te estás apartando de la oración? ¿Será que te estás yendo por allá por no leer la palabra ni nada? Ten mucho cuidado, porque de lo contrario me vas a coger fastidio hasta a mí y la palabra que predico. Amén. De lo contrario vas a amar lo que predicamos, porque lo que predico es palabra de Dios. Así que oremos. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos traes en esta hermosa noche, Señor. Gracias por todo lo que nos has hablado, recordado, exhortado, reprendido. Gracias, Señor. De verdad, que debemos mirar por nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? El que piense estar firme, pues mire cómo anda. Mire cómo está para no caer. Ayúdanos, Señor, a mirar cómo estamos. Si no estamos descuidando esa salvación tan grande que nos diste. Si estamos por ahí por malos caminos. Ayúdanos a enderezarnos, Señor. Guíanos si estamos escuchando cosas que no debemos. Ayúdanos a no seguir escuchando eso. A no hacer coquetear más a eso, sino seguir la sana doctrina contigo, mi Señor Jesucristo, y con tu Santo Espíritu. Que seas tú el que me guíes, porque tú eres la verdad y el que me guía a la verdad, Señor Jesucristo, y tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor. Así que levanten las manos todos y repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias por tu palabra, que me guía, que me exhorta, que me guía para ir a la sana doctrina, para estar firme en los caminos de Dios y en la obediencia a sus mandamientos, para estar firme y no ceder ante el mal. Aunque nos amenacen, aunque nos ataquen, aunque digan todo lo que quieran, estaremos siempre firmes, caminando con Cristo, firmes con el Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos
a que esa firmeza permanezca en nosotros. Esa fortaleza tuya, ese tu Santo Espíritu. Así que levanten las manos todos y reciban esa firmeza, esa fortaleza del Señor en sus corazones, en sus vidas, y que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad les enseñe todas las cosas y los guíe a la verdad y los permanezca firmes en el conocimiento de Dios. Reciban todos y digan conmigo: ayúdame, Señor, a ser más diligente en buscarte. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, porque ahora quiero estar firme y voy a mirar para siempre estarlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.